llevando temas que puedan ser de interés para los tomadores de decisiones en materia de competitividad, las entidades gestoras de iniciativas clúster y en general todas las instituciones que trabajan en temas de desarrollo empresarial en las regiones. Vamos a tener hoy, ya tenemos de hecho conectados representantes de cámaras de comercio, comisiones regionales de competitividad, gremios y también esperamos que se conecten algunas universidades. Este webinar tiene como objetivo socializarles digamos un trabajo que nos ha parecido supremamente interesante. Es un atlas de la geografía industrial de Colombia, desarrollado por la Fundación Observatorio PYME, que es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por, digamos, fortalecer y valorar el rol de las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica, y pues ellos conjuntamente con actores como la Universidad de Bolonia, entre otros, han desarrollado este atlas de la geografía industrial de Colombia, y nos acompaña en esta sesión Cristian Aedo, quien es el director de metodología estadística de la Fundación Observatorio PYME, quien está desde Buenos Aires acá conectado, y Alessandro Fava, quien hace parte también del equipo de la Fundación Observatorio PYME desde Colombia. Entonces, les doy la bienvenida a Cristian y a Alessandro, agradeciéndoles por este espacio y poder compartir con los miembros de la Red Clúster Colombia la información del Atlas de Geografía Industrial, pues y en general, digamos, todos los desarrollos a través digamos, de la Fundación Observatorio PYME. También se ha desarrollado una plataforma de geografía industrial de América Latina y el Caribe, que Cristian ha coordinado, y pues también se hablará, digamos, y comentarán sobre este trabajo, haciendo énfasis obviamente en el Atlas de la geografía industrial para el país. Aquí hay algunos mensajes claves que quisiéramos decir como introducción y para que ustedes desde las regiones sepan de qué va este Atlas. Y pues básicamente es un instrumento que permite identificar situaciones particulares territoriales y sectoriales, y por eso justamente lo consideramos pertinente para, digamos, el trabajo que se hace en las regiones en materia de priorización de sectores y de acompañamiento a clústeres industriales. Entonces, dicho esto, pues los dejo con Cristian y Alessandro, que son finalmente los expertos, y vamos a tener un par de presentaciones de ellos y posteriormente abriremos un espacio de conversación y de preguntas con Cristian y Alessandro. Ok, bueno, buenos días a todos, un gusto para mí estar presentándoles a la red que forman parte de este proyecto, que bueno, creemos que es un proyecto, digamos, que revaloriza en principio información de base que produce obviamente el Estado colombiano. Estos datos provienen, digamos, la información de base proviene del directorio de empresas que elabora el Departamento de Estadística de Colombia, el DANE. Esto forma parte obviamente de un acuerdo que se hizo con el DANE, donde se proveyó esta información. Pero bueno, esto se enmarca, digamos, en un proyecto más amplio en realidad, que fue financiado inicialmente y sigue financiándose por la Unión Europea a través de la Fundación EULAC, que tiene sede en Hamburgo, en Alemania. Digamos, el proyecto específicamente se llama MIALC, que significa, bueno, Mapas Industriales de América Latina. En la primera versión, que fue en el año 2015, que se presentó oficialmente en Madrid, se presentó esta misma información dentro de la plataforma que después les voy a contar, de 9 países de América Latina. Bueno, obviamente Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Perú, Ecuador, México. Y en la segunda fase, digamos que fue esta que estamos ahora presentándoles, se incorpora a la plataforma MIALC los datos de Colombia, que bueno, que se presentaron en 2 versiones, obviamente una versión que les voy a describir un poco mejor y también
después más en detalle Alessandro, en este formato de atlas, ¿sí? Que es un atlas bastante, digamos, extenso, ¿sí? Son 5 capítulos. La información, digamos, está accesible dinámicamente desde la plataforma, no es la misma exactamente que está en el atlas, porque en la plataforma los datos están homologados con el resto de los países, homologados a nivel de lo que serían unidades económicas, lo que serían la definición de ocupados, ¿sí? Y lo que serían los 3 niveles de unidades geográficas que se tuvieron que homologar, desde macro territorial, o sea, a nivel de nación constitutiva, hasta el nivel más micro territorial de donde estuvieran los datos disponibles, que en este caso, por ejemplo, para Colombia, es a nivel de municipios. Entonces, bueno, resumidamente, el primer proyecto fue financiado entonces, como les decía, por la Unión Europea, a través de fondos de la Embajada de España. En el caso de Colombia, sigue siendo obviamente ULAC el partner principal, y los fondos provinieron del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, ¿sí? En esta lógica que, digamos, de cooperación que tiene el Ministerio Italiano, el MAESI, sobre todo en el caso de Colombia, para colaborar en la reincorporación de los excombatientes, ¿sí? Del conflicto armado de Colombia en el mercado de trabajo actual, ¿sí? La idea era, digamos, trazar un mapa detallado de la localización de la industria manufacturera, en pos, obviamente, con la idea de unir a estos programas que tiene los programas PEDET, que bueno, que no sé, digamos, actualmente con el nuevo gobierno en qué proceso están, ¿sí? Digamos, donde se van a aplicar estos programas de alguna forma bueno, de fortalecimiento institucional en el marco microterritorial, los problemas de pobreza y obviamente los problemas del conflicto armado. Entonces la idea es que van a ver en el Atlas que cada capítulo tiene 2 partes, ¿sí? Una obviamente es una descripción general, haciendo foco siempre en los microterritorios, y la segunda parte de cada capítulo se enfoca ya en la comparación de esa misma información, pero dentro de estos territorios que la Agencia de Renovación del Territorio identificó como territorios, digamos, afectados por el conflicto armado, que son los 170 municipios distribuidos en 16 regiones. Digamos, no sé si las preguntas conviene que las hagamos ahora, las quieren haciendo ahora, o conviene por ahí al final, me parece que es más útil. Bueno, yo voy corriendo un poco mi presentación y en todo caso, ustedes también me interrumpen, Iván. Perfecto, sí, podemos, si surge alguna pregunta, aquí tenemos una opción donde nos las van a ir haciendo y aparecen y te aviso. Si no, dejamos un espacio al final. Okay. Cuando quieras podemos compartir pantalla también para ver tu presentación. Ok, bueno, este Atlas obviamente está, ya tiene un ISBN, está registrado obviamente, tiene una registración electrónica, la difusión es libre, obviamente es un documento abierto. No sé si ya los participantes la tienen, esta publicación. Igualmente estamos todavía en una fase de unas pequeñas correcciones que se encontraron, digamos, antes de una fe de ratas, digamos, todavía en proceso de edición final. Son mínimos los cambios, pero bueno, los comienzo a compartir a ver si lo pueden ver ya. ¿Ya lo pueden ver? Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces voy directamente aquí un poco al contenido principal. Y obviamente, bueno, hay una serie de introducciones, de prólogos y una síntesis ejecutiva, ¿sí? Al principio. Y básicamente la publicación se separa en 4 grandes capítulos, ¿sí? El primero es una descripción, digamos, más de primera, digamos, de primer enfoque, desde el punto de vista macro y microterritorial, donde analizamos un poco la distribución de la actividad industrial,
y algunos indicadores de concentración basados en medidas de concentración relativa, que ahora les voy a explicar un poquito más de qué se trata. El segundo capítulo ya entramos, digamos, a observar esta distribución de la actividad industrial desde el punto de vista sectorial. O sea, tenemos una entrada desde el punto de vista de en cuáles sectores se especializan cada uno de los territorios, ¿sí? Y después cómo se concentran cada uno de los sectores en los distintos territorios. O sea, hay una doble medida, si quieren, una mirada territorial primero y después una mirada de la distribución de los sectores. El tercer capítulo es un capítulo, digamos, que está ligado a la identificación de los famosos distritos industriales a la italiana, ¿sí? Acá hay, ahora se los voy a contar un poquito más en detalle, son algoritmos de spatial clustering, digamos, que están orientados a identificar territorios contiguos, ¿sí? Donde se intenta encontrar la mayor proporción de empresas, ¿sí? Del sector en la menor cantidad de territorios posibles, o sea, digamos, estos, si quieren, famosos clústeres, ¿sí? A la Porter, distritos industriales a la italiana, o sea, un poco se mezclan estos conceptos. La idea es encontrar estas grandes aglomeraciones de empresas, digamos, que en su interior, de alguna forma, agrupan una gran cantidad de empresas y de ocupados del sector, ¿no? En territorios siempre lindantes. El cuarto capítulo ya es un capítulo que combina indicadores de los 3 primeros capítulos precedentes, ¿sí? Donde se construye un índice de competitividad industrial. En Colombia, obviamente, hay esfuerzos de construir este tipo de indicadores. No me acuerdo bien específicamente la iniciativa, de dónde proviene particularmente, pero bueno, los índices de competitividad que se están utilizando en Colombia son índices departamentales que utilizan mucho más que esta información. Nosotros, digamos, solamente nos concentramos en la actividad de la industria manufacturera, digamos, pero los indicadores de competitividad que están trabajando en Colombia obviamente agrupan otro tipo de información proveniente de, digamos, censo de población, de los ministerios, por ejemplo, de salud, de educación, digamos, tratando de conformar un indicador un poco más complejo, ¿sí? Esto es una parte, simplemente, que está focalizada sobre la competitividad a nivel microterritorial de la industria manufacturera. Y el quinto capítulo es un capítulo exclusivamente donde se describe, ¿sí? Toda la metodología, digamos, que se utilizó y que se desarrolló para este atlas. Yo voy a ir directamente empezamos por la metodología, tal vez la más aburrida. No sé si se llega a ver bien en el formato que se los estoy presentando, pero tal vez, a ver, vamos a ver si lo vemos de una página. Sí, entre más zoom mejor, tal vez un zoom cercano a 80, 90. Sí, ahora lo voy a zoomear y creo que en esta versión, no sé si ahí se llega a ver. Lo pueden ver más o menos. Bueno, obviamente estoy mostrándole texto aquí, que no vamos a poder leer. Pero bueno, técnicamente se refiere a información agregada por polígonos en el campo de la estadística espacial. Se conoce como lattice data, ¿sí? Es información estadística que está agrupado, en este caso, dentro de polígonos geográficos, ya sean departamentos o municipios en este caso, ¿sí? Como les dije antes, la información proviene del directorio de empresas, de unidades estadísticas y unidades económicas, perdón, del DANE, que elabora desde el año, creo, 2013. Estos datos corresponden al año 2017, ¿sí? Si bien a ustedes por ahí en principio les pueden parecer desactualizados, pero no lo son, porque estos son, digamos, datos estructurales, que los cambios de esta información se producen en periodos relativamente largos, ¿sí? La idea es volver a reproducir este trabajo
en 3 o 4 años, conjuntamente también con el DANE, y ver un poco, digamos, cómo fueron cambiando estos procesos, digamos, de concentración y de aglomeración, porque son procesos estructurales, son procesos que requieren, obviamente, tiempo. Bueno, la primera parte de este capítulo está ligada específicamente a la metodología que describe los índices de concentración y especialización que utilizamos acá. Estos son papers, en realidad la metodología que está aquí son papers que están publicados, por ejemplo en este caso, en Papers in Regional Science, ¿sí? O sea, todo está documentado como para que puedan acceder. Estos journals obviamente no son de acceso gratuito, yo les podría proveer eventualmente, está bastante descrito igualmente en la metodología en el capítulo 5 del Atlas, se los podría llegar a proveer, pero obviamente estos son journals, digamos, de acceso limitado, mientras que la metodología del capítulo 3, que es la identificación de las aglomeraciones especializadas en los distritos industriales, es otro paper que está publicado, el anterior era 2018, este es creo que 2015, está publicado en Spatial Statistics, que es obviamente una revista especializada también en este tipo de algoritmos. Vuelvo rápidamente a la publicación, eso lo van a encontrar, este algoritmo lo van a encontrar descrito a partir de la página 452, no me quiero detener en cuestiones técnicas, aquí está desarrollado completamente, después en todo caso en las preguntas, el que quiera profundizar este tema lo podemos ver. Les describo básicamente las bases de datos, como les decía esto del DANE, la clasificación de actividades económicas corresponde a la CIU Revisión 4 de Naciones Unidas, a 2 dígitos, ¿sí? Acuérdense que la clasificación llega a 4 dígitos de detalle, o sea, lo que nosotros utilizamos son lo que se llama divisiones, ¿sí? De la sección C, que es Industria Manufacturera de la CIU Revisión 4. Aquí está la descripción, ¿sí? De los sectores a 2 dígitos, son 24 sectores, de las divisiones 10 a 33. Y los datos cartográficos, ¿sí? Obviamente son la Organización Territorial Jurídico-Administrativa de Colombia, son departamentos y obviamente los municipios, ¿sí? Esto también fue provisto por el DANE. Y como les mencionaba también antes, la clasificación de los territorios afectados por el conflicto armado, en la que proviene o que estableció en su momento la Agencia de Renovación del Territorio, donde había generado estas 16 regiones, RP, que incluyen 170 municipios. Voy rápidamente entonces al primer capítulo, si esto más o menos quedó claro. Obviamente hay una descripción de estos resultados que ahora Alessandro les va a comentar más en detalle. Voy directamente a los resultados del capítulo 1. Ya en la página 35 van a ver, iniciamos con una descripción de la cantidad de empresas y la cantidad de ocupados totales e industriales por departamento, ¿sí? Lo mismo a nivel de municipio. Después tenemos ya la aplicación del primer índice de concentración. Lo que hacemos es tomar la actividad en su conjunto de la industria manufacturera e identificar en cuáles territorios se concentra, ¿sí? Positivamente la industria, básicamente la totalidad, ¿sí? Los 843.000, el 40% de los 843.000 ocupados de industria manufacturera que actualmente están en Colombia, el 40% de estos se localizan en solo 109 municipios de 1.122, ¿sí? Fíjense que los primeros 10 municipios más importantes, Envigado, Yumbo, Itagüí, los primeros 10
concentran el 20 casi por ciento de la ocupación de la actividad de la industria manufacturera de Colombia. Esto es un poco entender, como primer dato principal, la industria es un conjunto, o sea, la primera parte de este capítulo se refiere a eso, ¿sí? Hay una descripción de estos 109 municipios, donde se muestra información básica, la superficie, la población, la densidad de población, cantidad de empresas, tanto industriales como totales, cantidad de ocupados, disponibilidad de recursos empresariales, esto es cantidad de empresas cada 1000 habitantes, la misma disponibilidad para nivel industrial, la calidad de los recursos empresariales y la dimensión media de las empresas, básicamente, el nivel de industrialización es la cantidad de ocupados cada 1000 habitantes también. El índice de industrialización es la cantidad de ocupados cada 1000 habitantes comparado con el promedio nacional, y después van a aparecer una columna donde indica el ranking que aparece cada uno de los municipios dentro del índice de concentración. Una cosa que no les conté del capítulo metodológico es que en la segunda parte del capítulo, ¿sí? A partir de la página 464, se inicia con la anotación y van a encontrar la descripción exacta de cada uno de los indicadores que está a lo largo de toda la publicación, ¿sí? Y ya en la sección, obviamente se describe el índice de competitividad, etcétera, y ya en la sección 5 del capítulo 5 se describen específicamente para cada tabla y para cada mapa el indicador correspondiente, ¿sí? O sea, la idea es que también utilizando el capítulo 5 puedan, estos que les comenté rápidamente, que era el contenido de la primera tabla que estábamos viendo, puedan acceder directamente desde esta sección, ¿sí?, al indicador específico. Vuelvo al capítulo 1, lo resumo. Esa información, entonces, la van a tener después. Vamos a entrar, por ejemplo, agarro el departamento de Cauca, ¿sí? Esta misma información van a tener para Cauca. El mapa le va a mostrar el nivel de industrialización, ¿sí?, de cada uno de los municipios, los mismos indicadores para cada uno de los municipios, ¿sí? Y obviamente en qué posición del ranking del índice de concentración aparece cada municipio. Así está el capítulo 1, siempre para cada departamento, para cada uno de esos municipios. Al final de este capítulo van a tener la misma información, pero ya discriminando bien específicamente los territorios y las regiones afectadas por el conflicto según la Agencia de Renovación del Territorio, ¿sí? De vuelta la cantidad de empresas, la cantidad de ocupados por región, por municipio afectado por el conflicto armado. ¿Sí? No sé, Iván, Alessandro, si está claro así, por ahí estoy yendo muy rápido, pero no sé si se entiende, más o menos. Aquí es importante también contarle a los participantes que una vez finalizado el webinar, les compartiremos el atlas, donde, pues que justamente estamos viendo en pantalla, donde van a poder encontrar para cada departamento la información que acaba de describir Cristian. Entonces, digamos, esta revisión sobre el texto, la idea es que les dé también una idea de cómo explorar el atlas y qué tipo de información van a poder encontrar. Entonces, a todos los participantes les mandaremos el atlas una vez finalice el webinar. Perfecto. Bueno, entonces, para resumir el capítulo 1, es una información descriptiva, obviamente agrupando la información de los municipios dentro de cada departamento, con estos indicadores básicos, que algunos de ellos después pasan a ser parte del índice de competitividad. El segundo capítulo, como les decía también al principio, ya empieza a analizar la información a nivel sectorial, ¿sí? El primer pantallazo es cómo se distribuyen los distintos sectores, ¿sí? A nivel de ocupados y a nivel de empresas. Los principales sectores para cada uno de los departamentos a nivel de ocupados y a nivel de empresas. Lo mismo después, en la final de este capítulo, a nivel de territorios en conflicto. Por ejemplo, la primera parte en esta tabla 1 van a encontrar
por departamento, en cuáles sectores se especializan cada uno de los departamentos. Los puntos van a indicar los sectores en los que se especializan, las rayas significan los sectores en los que no se especializa cada territorio, ¿sí? Y van a ver la tabla que sigue a continuación de esa tabla de puntos y rayas, que indican especializado y no especializado, digamos, cuál es el principal, los tres principales sectores y qué proporción de la ocupación representan en ese territorio, ¿sí? Primero una descripción por departamento y después entramos en cada uno de vuelta de los departamentos y sus municipios. Por ejemplo, aquí Antioquia, ¿sí? Cada uno de sus municipios en cuáles sectores de la industria manufacturera se especializa. Y dentro de cada municipio, cuáles son de esos sectores en los que se especializan los tres principales, ¿sí? En términos también de proporción de la ocupación al interno de cada municipio. Esta es la primera parte del capítulo 2, lo mismo para todos los territorios. La segunda parte, ya entramos a ver cómo se distribuyen los sectores en los territorios, ¿sí? Y van a encontrar un mapa, obviamente, para cada sector, donde se van a mostrar los territorios en donde se especializa, se concentra ese sector, ¿sí? Este es el caso de alimentos y bebidas, este es el caso de bebidas, tabaco, ¿sí? Productos textiles, por ejemplo, donde van a encontrar siempre una tabla debajo del mapa que va a indicar una información resumen del total de ocupados del sector a nivel nacional, cuánto concentran los territorios donde se concentra, de la ocupación donde se concentra el sector. Por ejemplo, en estos 125 municipios se concentra el 85% de la ocupación del sector textil de Colombia, ¿sí? Y después tiene la tabla de los 10 principales municipios, donde obviamente Bogotá aparece con casi 18.000 ocupados, sí, que representan el 43-42% de la ocupación del sector a nivel nacional. Sí, un poco esta es la descripción similar para cada uno de los sectores. Prenda de vestir, ¿sí? Los 24 sectores que antes les había comentado en la tabla del capítulo 5, lo mismo para los 24 sectores. Y después van a tener ya una tabla, ¿sí? Para cada sector, ¿sí? ¿Cuál es el principal, por departamento, cuál es el principal municipio, ¿sí? Para cada sector en donde se concentra esa actividad industrial. Al principio van a encontrar también en los sectores principales de Colombia, en total, después van a tenerlo por departamento y después dentro de cada departamento por municipio. Lo mismo para cada departamento, y ya al final de este capítulo, ¿sí? Van a tener una información que creemos que es relevante, que es, bueno, es un mapa que está paisado, pero son estas, lo que le llamamos las 50 principales concentraciones municipales sectoriales de Colombia. O sea, combinamos toda esta información, ¿sí? A nivel sectorial y territorial, e identificamos las 50, si quieren, concentraciones municipales sectoriales de Colombia. Es un mapa que está en la página 270 y 271. Y la última parte de este capítulo, obviamente, se refiere a la misma información, pero ya para de vuelta las regiones y los municipios afectados por el conflicto, ¿sí? Tanto en cuáles sectores se especializa cada región y cada municipio en conflicto, ¿sí? Y para cada sector donde se concentra en estos territorios la industria. Paso rápidamente al capítulo 3. Voy a darles algún ejemplo. Creo que había un mapa que a mí particularmente me parecía muy interesante, que era del de sustancias y productos químicos, que tenía, digamos, que era un sector que tiene una fuerte tendencia aglomerativa. Esto, digamos, es muy importante, obviamente, para los que estudian un poco geografía económica, son
identificar estos territorios significa identificar la presencia de economías de escala, por así decirlo, la van a conocer en la literatura, o economías externas de aglomeración, que son economías, digamos, que la genera el propio espacio, ¿sí?, en donde se localizan esas empresas. O sea, sabemos que las empresas en general, sobre todo las pequeñas y medianas, tienen rendimientos decrecientes de escala, ¿sí? La idea de que estén aglomeradas o concentradas territorialmente hace que ese espacio geográfico les provea de alguna forma economías externas, me refiero a spillovers del tipo, en esos territorios hay dando vuelta mano de obra capacitada en el sector, ¿sí? Hay mayor velocidad de circulación de la información tecnológica del sector, ¿sí? O sea, hay una atmósfera industrial que hace, y que la literatura demuestra históricamente, que en los periodos, por ejemplo, de ciclos o de crisis económicas o macroeconómicas, estos territorios resisten mucho mejor, por ejemplo, los problemas de mortalidad empresaria, ¿sí? Y los problemas de desocupación. O sea, en Argentina, por ejemplo, hemos demostrado que en estos territorios, en los periodos de crisis macroeconómicas, se han cerrado dentro de estos territorios muchas menos empresas del sector y se ha perdido mucho menos ocupación del sector que de empresas que están localizadas en el territorio aisladamente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de estos clústeres, estos distritos industriales del sector de la fabricación de sustancias y productos químicos, ¿sí? Fíjense que en estos distritos industriales, que están descritos en la página que sigue, solo en estos distritos industriales se concentra el 75% de la ocupación del sector a nivel nacional y el 60% de las empresas del sector a nivel nacional. O sea, en estos territorios, lindantes con Bogotá, lindantes con Cali, con Medellín, ¿sí?, Barranquilla, ¿sí?, es donde se concentra, obviamente, donde se especializa la actividad de la producción de productos químicos y que prácticamente aglomeran, ¿sí?, la gran parte de la ocupación y de las empresas del sector a nivel nacional. O sea, acá hay una lógica de distrito muy bien, digamos, constituida, por así decirlo, siguiendo un poco la lógica que tienen estos sectores a nivel internacional, ¿sí? Eso es un poco lo que se ve. Después van a ver la tabla que sigue de cada uno de esos mapas, la descripción de cada uno de los distritos con distintos indicadores, ¿sí? Y van a encontrar también una tabla que yo creo que es muy importante al final de cada uno de estas aglomeraciones, que son también en estos territorios que conforman los distritos, en cuáles otros sectores se especializan, ¿sí? Aquí la idea también es tener una aproximación, le diría, un tanto superficial, de lo que sería la presencia de cadenas de valor, ¿sí? La idea es entender dentro de estos clústeres, ¿sí?, especializados, por ejemplo, en este caso, como les describía, de producción de química, ¿sí?, también esos territorios en qué otros sectores se especializan, ¿sí?, para entender un poco la dinámica sectorial. Bueno, al final de este capítulo también se describe en esta misma lógica cómo intervienen los territorios afectados por el conflicto, ¿sí? Digamos que se describen en este tipo de mapas, digamos, son todos los municipios que forman parte de algún distrito, ¿sí? Municipios obviamente afectados por el conflicto que forman parte de alguno de los distritos descritos antes, ¿sí? El cuarto capítulo, entonces, es una síntesis, es un índice compuesto, ¿sí?, cuyos pesos componenciales son, digamos, vienen de un análisis de componentes principales, y básicamente son 6 los indicadores, si mal no recuerdo. Para cada municipio, ¿sí?, se construyó un índice de concentración en base a unidades económicas, un índice de concentración en base a ocupados, un índice de calidad de los recursos empresariales, ¿sí? Esto para entender un poco también
la dimensión, el peso que tiene la dimensión media de las empresas, un índice de cantidad de especializaciones sectoriales, esto viene del capítulo 2, para entender también no solo la especialización y la concentración, sino también la diversificación, ¿sí? Un índice de aglomeraciones, o sea, si el municipio participaba o no, o forma parte de alguna aglomeración, y obviamente es un índice, digamos, con sus pesos componenciales, un índice compuesto que resume un score que va entre 0 y 100, discriminando los territorios más o menos competitivos, ¿sí? Digamos, los territorios básicamente, digamos, más competitivos, aparece una tabla donde por lo menos se seleccionaron los primeros 30, ¿sí? Desde el punto de vista industrial. Bueno, aquí aparece la lista: Envigado, Cota, Sabaneta, Jumbo. Alessandro les va a contar un poquito más. Pero bueno, digamos, al final también de este capítulo se repite la lógica de la competitividad ya aplicada a los territorios afectados por, de vuelta, el conflicto armado. Bueno, fui muy rápido, obviamente, hago una brevísima síntesis. Entonces, primer capítulo, descripción general, ¿sí?, de la situación de la industria, densidad, dimensión media de las empresas, ¿sí?, disponibilidad de recursos empresariales. Son todos indicadores estandarizados a nivel internacional que utiliza la OECD, digamos, no es que estamos tampoco inventando nada nuevo, son indicadores que nos sirven para comparar los microterritorios también a nivel internacional. Una descripción general, entonces, del primer capítulo. El segundo capítulo ya hay una entrada a nivel sectorial, tanto para identificar en qué sectores se especializan cada uno de los territorios y dónde se concentra cada uno de los sectores. El tercer capítulo, la identificación de los distritos. Y el cuarto capítulo, entonces, esta medida o este indicador sintético que combina indicadores de los capítulos precedentes en este índice de competitividad industrial a nivel microterritorial. Bueno, Iván, no sé, Alessandro, si fue mucho de las cosas que mencioné, pero bueno, obviamente estoy para todo tipo de preguntas, ¿no?, y aclaraciones. Gracias, Cristian. Sí, igual, digamos, creo que también va a tener mucho sentido para los participantes cuando puedan explorar el mapa, pero ha sido fabulosa tu descripción de los capítulos. Creo que entonces el mapa, como lo hemos dicho, el Atlas es un instrumento de acción para identificar situaciones territoriales y sectoriales que sin lugar a dudas va a ser de mucho interés, y la idea es que lo puedan revisar y que puedan, digamos, hacer uso de la información que está en cada uno de los capítulos, como bien acabas de describir. Entonces, si les parece, pasamos a la segunda parte de la presentación de Alessandro, donde vamos a ver algunos enfoques, algunos ejemplos territoriales que él ha tomado para un poco continuar con esta explicación. Bueno, gracias. Sí, acá. Un segundo y proyectamos. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, un gusto estar acá con ustedes y Iván. Yo voy a darles un enfoque un poquito más territorial sobre Colombia, en particular sobre 3 departamentos que serán Atlántico y Magdalena, por la costa Caribe, y Antioquia, por, digamos, la zona paisa. Entonces, acá pueden ver, bueno, acá hay una presentación, PowerPoint, que resume un poco lo que dijo también Cristian. Después esta también podemos pasarla, si quieren, digamos. Acá, como ven, hay los mapas que mostraba también Cristian de
nivel de industrialización, ocupados, concentración industrial. Acuérdense que también hay el número de empresas totales, el número de empresas industriales, el número de ocupados totales, entonces que incluye también el sector primario, servicios, entonces, y obviamente la parte industrial. Acá, bueno, pueden ver ya, como veíamos antes, que la mayoría, digamos, las áreas donde me imagino que no es un secreto para nadie, pero, digamos, el Valle de Aburrá en Antioquia, los municipios alrededor de Cali y los municipios acá alrededor de Colombia, de Bogotá, son los más industriales. Hay también una parte muy interesante sobre el norte del Cauca, como ven el número 10 es Caloto, que además es un municipio considerado PEDET, entonces ahí hay una zona franca, si no me equivoco. Acá van todas las especializaciones. Acá, por ejemplo, pueden notar que el 20% de los ocupados del sector alimenticio está concentrado en Envigado, en Antioquia. Acá hay otros ejemplos, digamos, más generales, ¿no? Pero vamos a caer la competitividad. Ahora vamos a ver bien también cómo, qué factores afectan la competitividad en términos prácticos, digamos. Ok. Pues acá empezamos por Atlántico y Magdalena. Bueno, antes el total de Colombia, como ven, por empresas y por ocupados, el sector agroalimenticio es el más importante. El segundo, en ambos casos, es el 14, que es prendas de vestir, producción de prendas de vestir. Por el tercer sector, en realidad cambia un poquito, por empresas. El 7% de las empresas hacen parte del sector 18, que es impresión y reproducción de grabaciones. Esto es muy probablemente porque son empresas pequeñas, hay muchas empresas pequeñas, y están muy concentradas obviamente en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Mientras que para ocupados, el tercero es el número 25, que es productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. Acá van a ver que, pero esto es Colombia, pero en realidad cada departamento tiene una estructura sectorial bastante diferente. Por ejemplo, acá se ve el Atlántico y Magdalena. Primero Atlántico tiene siempre prendas de vestir y agroalimenticio, pero después como tercero aparece el 33, que es la reparación e instalación de equipo. Y también aparecen ocupados el 21, que como decía Cristian, es el sector farmacéutico y de medicinales. Magdalena, que está al lado, como saben perfectamente, acá aparece, por ejemplo, se ve la importancia del sector alimenticio, el 10, especialmente por ocupados, que ocupa el 57%. Y esto ahora vamos a ver porque lo que hay que subrayar es que Magdalena es mucho menos industrial, hay menos concentración industrial que Atlántico, y esto usualmente se puede ver favorece el sector agroalimenticio, excepto en Antioquia, digamos, los departamentos menos industriales tienen un sector agroalimenticio obviamente que es mayor. Acá pueden ver la industrialización, acá se ve que Atlántico tiene industrialización baja, Magdalena tiene prácticamente no industrial. Acá también ven que los 4 más industriales son Antioquia, Cundinamarca, el Valle y Cauca. Acá hay la competitividad, que era el cuarto capítulo que mencionaba Cristian. Como ven siempre acá, Atlántico, comparado con Magdalena, tiene una competitividad más alta. También esto es bastante intuitivo, imagino, para la mayoría de ustedes. Acá vamos a mirar un poco más el Atlántico. Como ven, en realidad los municipios más
donde hay más concentración industrial son los del conurbano, digamos de la Gran Barranquilla, de hecho son Galapa y el otro blue pienso que es Malambo. Después, bueno, hay Barranquilla, Soledad y el otro pienso que es Sabana Larga, sí. No, Sabana Grande. Larga es más abajo, ¿no? Acá en vez tenemos Magdalena, donde se ve que el más industrial es Aracataca, seguido de con Ciénaga, y los dos naranjas son Sitio Nuevo, pienso, y Nueva Granada. Granada es en italiano. Acá, bueno, después, obviamente, como dijo Cristian, ahí pueden encontrar sobre todos los municipios de toda Colombia, entonces todos los 1122. Acá la cosa interesante empieza con la competitividad. Entonces, pues, este indicador que junta todos los que teníamos antes, el capítulo 4, de que hablaba Cristian, acá pueden ver que Barranquilla, si se acuerdan, Galapa es más, digamos, hay más concentración industrial, pero Barranquilla tiene una competitividad mejor. ¿Esto por qué? Y esto es sobre todo si ustedes implementan políticas públicas o trabajan con políticas públicas, el Atlas proporciona también la razón del por qué Barranquilla es más competitivo. En este caso específico, en Galapa hay industrias más grandes, hay empresas más grandes, digamos, el tamaño de las industrias es más grande, entonces esto está considerado como algo positivo, pero Barranquilla tiene más aglomeraciones, más distritos, hace parte de más distritos industriales. Entonces, esta es la razón por la cual, digamos, el tamaño de las empresas es un poco más grande en Galapa, pero Barranquilla tiene muchas más aglomeraciones. Entonces esto hace que Barranquilla suba en el ranking de competitividad y esté adelante de Galapa, no obstante una concentración industrial menor. Entonces es muy importante también ir a ver las razones del por qué esto pasa. Algo parecido pasa en Magdalena. Como ven, claramente la competitividad de los municipios es menor comparando con Atlántico, pero Santa Marta es, digamos, el municipio con el ranking más alto. Esto es también parecido a lo que decíamos antes. Santa Marta tiene más especializaciones sectoriales, porque Ciénaga y Aracataca son más industriales, digamos, pero toda la producción, toda la producción industrial está concentrada en un sector que es el agroalimenticio. Yo imagino que es, como ahí es una zona bananera, imagino que está conectado con la fruta tropical, sospecho, digamos. Pero como hay solo un sector, digamos, grande en Ciénaga, en Aracataca, mientras que en Santa Marta hay más especializaciones sectoriales, y esto hace la competitividad con el municipio que sea más alta que los otros dos. Después, siguiendo adelante, pues acá pueden ver por ejemplo, Barranquilla es el principal municipio de Colombia para los productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales. Barranquilla es tercero por el caucho y plástico. Como ven, digo, Bogotá parece ser el más alto. Santa Marta es el número 7 de productos alimenticios, puede ser por lo que decíamos, ¿no? La cercanía de las plantaciones de fruta tropical, imagino yo. Antioquia, después moviéndonos a Antioquia, que es seguramente más industrial que los otros dos, especialmente el Valle de Aburrá. Acá podemos ver que aparece el sector 13, bueno, después prendas de vestir y agroalimenticio, que son un poquito, digamos, siempre los tradicionales. Acá aparece el número 13, que es productos textiles,
especialmente en el municipio de Medellín. Pienso es el municipio más importante de Colombia por este sector. Como ven, hay una alta concentración industrial, la competitividad es bastante alta, es la segunda más alta, pienso que la primera es Bogotá. Acá ven, digamos, la concentración industrial, el standing industrial. Acá es bastante evidente la importancia de la Gran Medellín, pero se ven también, digamos, datos interesantes como la presencia en Caucasia, en el Bajo Cauca, de un núcleo industrial incipiente. Esto es bastante interesante porque el Bajo Cauca es, como saben perfectamente, una de las regiones más problemáticas de Colombia hoy en día. Este resultado está basado sobre el hecho que aparentemente hay una industria conectada a los productos no metálicos, minerales no metálicos, o sea, concreto, ladrillo, cemento, aparentemente medio desarrollada en Caucasia. Pero hay también otros municipios que van hacia el norte, como Santa Rosa de Osos, que, digamos, confinan con todas las áreas PEDET, las más afectadas por el conflicto armado. Acá, obviamente, pueden ver que unos ejemplos de municipios. Obviamente, como pueden ver, Envigado, Itagüí y La Estrella son el número 1, 3 y 5. Sabaneta es el número 4. Entonces, digamos, la importancia de esta región por la industria del país es bastante evidente. Acá ven que muchos sectores están concentrados también en Antioquia. Por ejemplo, Girardota, el cuarto, tiene el 26% del sector de fabricación de otro equipo de transporte. Pero como ven, hay una empresa. Cuando fuimos a Medellín, pienso que ahí está la fábrica de la Yamaha. Entonces, hay una empresa que prácticamente produce el 26% de todo este sector del país. Y acá también ustedes pueden después también compararlo con los datos que ustedes tienen en las regiones, en los territorios, para efectivamente ver cuánto estos datos son precisos. Bueno, son del DANE, hay un margen obviamente de error, pero digamos, son fuentes oficiales y igual se ve, digamos, un rasgo, pattern, que sigue, digamos, en el país. Bueno, acá hay la competitividad. Obviamente, siempre estamos con el Valle de Aburrá, con la parte del León, decimos en italiano, no sé acá. Acá, como ven, Envigado es el número 1 para productos alimenticios. Itagüí, el metal, excepto maquinarias y equipo. La Estrella es el número 5 por caucho y plástico. Prendas de vestir, como decíamos antes, Medellín es el municipio más importante. Y bueno, acá se ve, digamos, la importancia de Antioquia por el sector industrial colombiano. Dos últimas cosas. Uno es, el Atlas está muy bueno también para jugar, para ver cosas particulares, cosas, por ejemplo, jugando un poquito se ven como en territorios que no están identificados como industriales, como por ejemplo el Urabá o el Putumayo. Hay núcleos incipientes, por ejemplo, de madera, de industria de madera, pequeños. Esto de un lado puede signalar la existencia de tala ilegal de árboles, de deforestación, pero al mismo tiempo es una oportunidad para estas áreas que fueron afectadas por el conflicto, que necesitan, digamos, pueden ser desarrollo en general. Hay oportunidades muy específicas
El otro es que, bueno, ahora me concentré solo en Atlántico, Magdalena y Antioquia, y muy rápidamente, pero después Iván le va también a compartir mi correo. Se pueden tener también datos agregados por obviamente todos los otros departamentos, pero también por subregiones, no sé, como el Bajo Cauca, el norte del Cauca, Urabá, o no sé, toda la costa litoral pacífico. Hay maneras, digamos, también de acceder a datos más puntuales, digamos, más geográficamente localizados. Perfecto. Bueno, esta presentación que también nos ha hecho Alessandro, se las vamos a compartir. Se seleccionaron algunos ejemplos, pero como bien lo decía Alessandro, si existe alguna solicitud especial de alguna región donde quieran tener este tipo de análisis, y como bien lo decía Alessandro, no solamente de tipo departamental, sino identificando otro tipo de agrupación territorial, pues la idea es que podamos apoyarnos digamos, en este acompañamiento que tiene la Fundación Observatorio PYME. Pues antes de pasar al espacio de preguntas, como algunas personas se conectaron en el transcurso del webinar, contarles que les vamos a compartir el Atlas, digamos el documento del Atlas que Cristian Aedo estuvo socializando capítulo por capítulo hace un momento, y el objetivo es que identifiquen en este Atlas un instrumento de acción, como lo hemos repetido durante el webinar, para empezar a identificar relaciones, para empezar a identificar situaciones y esos vínculos sectoriales y territoriales, digamos, en cada uno de sus regiones. Adicional, les vamos a compartir esta presentación y la posibilidad de poder, digamos, seguir con la conversación con la Fundación Observatorio PYME, quienes han liderado este magnífico esfuerzo del Atlas de la Geografía Industrial del país. Acá tenemos algunas preguntas, entonces vamos a aprovechar que todavía nos acompañan Cristian y Alessandro para justamente atender estas preguntas. Hay una pregunta inicial que me habían hecho por el chat, y es si el Atlas permite identificar cercanías sectoriales, es decir, si una región tiene cierta aglomeración o capacidades en determinado sector, se pueden establecer cercanías con otros sectores o capacidades de migrar o de, como lo advertía en algún momento Cristian, de hablar de cadenas de valor. Iván, la pregunta es para mí, supongo. Sí. Lo digo yo. Sí, digamos, esa es un poco la idea, es tratar de ir analizando la información capítulo por capítulo, ¿no? E ir juntando toda esa información que está para entender un poco esas dinámicas, digamos, en territorios también, obviamente, o regionalizar, digamos, del modo que el investigador requiera, digamos, el país, utilizando la información individual microterritorial. O sea, en principio, digamos, aquí, solo en el capítulo 3 se considera, digamos, la distancia entre regiones como una, un vínculo, se dice, una restricción para la construcción de los indicadores, ¿sí? En los capítulos 1, 2 y 4, en el 4 en realidad incluye la distancia entre regiones por el hecho de que es un indicador del índice de competitividad. Pero el análisis genuinamente espacial, digamos, genuinamente espacial me refiero cuando la estadística espacial, digamos, el análisis es bidimensional, o sea que la distancia entre los territorios o las unidades de análisis, en este caso las geográficas, empiezan a jugar. Se define la distancia en este trabajo como la contigüidad, o sea, dos territorios que comparten una misma frontera, ¿sí? Dos puntos al menos de una misma frontera. Pero, digamos, si entendí bien tu pregunta, Iván, un poco la idea es ir
individualizando esos territorios dentro de cada capítulo, ¿sí? Y juntar la información, obviamente, que se describe de esos municipios e intentar entender un poco esas dinámicas, ¿no? Digamos, si quieren, implícitas cadenas de valor, ¿no? En el capítulo 3 se intenta eso con esas tablas, o sea, entender dentro de esos distritos industriales en qué otros sectores se especializan también esos territorios, pero, digamos, un análisis de cadena de valor implica hacer ya una preselección a priori, ¿no? Dentro de esa cadena de valor. No sé si me explico. O sea, tendríamos que entender, por ejemplo, digamos, las cadenas de valor ya preseleccionando cuáles son los sectores que intervienen en esa cadena y a partir de ahí hacer un análisis de esa distribución, ¿sí? O sea, pero agrupando sectores, que no solo serían de sectores de la industria manufacturera. Obviamente una cadena de valor incorpora sectores de servicios, sectores de comercio, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo les puedo mostrar algunos ejemplos de análisis que hemos hecho territorial de cadenas de valor, por ejemplo, en Italia, en la región de Emilia-Romagna, para identificar, por ejemplo, dónde se localizaba todo lo que era la cadena del sector automotriz, ¿no? Desde la producción de autopartes, fabricación obviamente de automotores, pero también la reparación y la comercialización, o sea, toda la cadena completa. Pero obviamente son sectores que exceden a la industria, no solo incluyen industria, porque por ejemplo la comercialización o reparación de automotores son sectores distintos en la SIU de industria manufacturera. O sea, acá el análisis está orientado muy enfocado a industria manufacturera, ¿sí? La idea de cadenas, obviamente, se da entre sectores de la industria manufacturera, pero también incorporando otros sectores, ¿sí? Que ese análisis en este atlas, por el momento, por lo menos en esta versión, no está incorporado, pero sí, por lo menos se puede entender cadenas de valor pensándola dentro de la actividad de la industria, o sea, entre sectores de la industria, ¿no? Perfecto. Acá hay una pregunta que tiene que ver con aquellos territorios donde no hay fuertes concentraciones industriales. Digamos, ¿qué tipo de recomendaciones o lecturas se pudieran tener en el Atlas para este tipo de departamentos? La pregunta nos la hace Leonardo, que es de Córdoba, donde evidentemente pues, vimos en el mapa, pues y habría que ahondar un poco más en el departamento, no hay diversas aglomeraciones industriales, sin embargo el Atlas sí suministra cierta información. ¿Qué tipo de recomendaciones o sugerencias pudiéramos dar a estos departamentos? Bueno, pues pueden ser pueden ser infinitas, digamos, obviamente. Sí, lo que sí creo que por más que haya territorios que tengan, que no aparezcan en los rankings de competitividad o que tengan un nivel de industrialización bajo o sectores donde la actividad en general, a nivel sectorial o en general industrial, se concentra poco, siempre obviamente hay alguna dinámica industrial, ¿sí? O sea, hay una dinámica, por ahí son pocas empresas pequeñas o son pocas empresas que por ahí no tienen un tamaño grande, pero tienen un tamaño medio. O sea, la idea es entender igualmente en qué se especializan esos territorios. Obviamente territorios, por ejemplo, de los departamentos como Amazonas, o que son departamentos, digamos, muy pocos poblados, por así decirlo, porque también no solo no tienen mucha actividad industrial, sino son territorios también poco poblados. Obviamente hay una tendencia hacia algún sector en especial, ¿no? Que obviamente tiene que ver el análisis con lo que se puede apoyar de los territorios vecinos, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta que la información lamentablemente se agrupa en esta organización jurídico-administrativa, que no necesariamente delimita los límites reales de la vinculación socioeconómica de los territorios, ¿sí?
O sea, acá son límites de alguna forma discrecionales, ¿sí? Que tienen un uso de distinto tipo, pero básicamente organización territorial, o sea, que no delimitan efectivamente la distribución o el proceso, digamos, socioeconómico del espacio, ¿sí? Quizás estas divisiones políticas, de alguna forma, son necesarias porque son, digamos, las organizaciones que tienen un presupuesto para ejercitar o poner en marcha políticas públicas, digamos, son las que administran un presupuesto para después implementar políticas públicas. Pero, obviamente, hay que entender un poco más qué pasa en los territorios vecinos y qué pasa si eliminásemos esas fronteras jurídico-administrativas, entender un poco mejor esa localización, digamos, y esa especialización sectorial. O sea, en todos los territorios hay alguna información que describa digamos, su conformación, ¿no?, sectorial. Así es, y bueno, finalmente, como lo decía Cristian, aunque no existan fuertes concentraciones industriales, el Atlas sí da una lectura de lo que hay, así sea incipiente o, digamos, en algún nivel de desarrollo. Entonces es una señal de una realidad económica que hay, pues hay que prestarle atención justamente a lo que existe. O sea, el modelo, digamos, te interrumpo un minutito, Iván, te agrego esto, digamos que, digamos, simplemente para describir un poco el rol de la fundación. La fundación tiene 3 niveles de análisis, le llamamos: un nivel continental, que es esto digamos, que se enmarca dentro del proyecto MIALC de la Unión Europea; un nivel nacional, que es entender un poco la localización de la actividad económica dentro de los países; y un nivel de observatorio regional, le llamamos nosotros, que se basan un poco en el modelo de desarrollo europeo, ¿sí? O sea, es de alguna forma en estos territorios por ahí de baja densidad de unidades económicas o de baja densidad de ocupación, ¿sí?, empezar a construir lo que llaman pactos territoriales, donde se sumen, digamos, en un acuerdo para por lo menos empezar a generar datos estadísticos de base para entender la situación real local, ¿no? Y después, a partir de ahí, dar políticas públicas específicas, entre pactos, digamos, entre las organizaciones empresariales, ¿sí?, del territorio, las empresas, obviamente, los gobiernos locales y las universidades locales. O sea, las universidades colaborando para producir esta información de base que debería ser de utilidad elemental para los policy makers después, en esta lógica de pacto territorial, ¿no?, de donde estas 3 patas, por así decirlo, el sector público, el sector privado, ¿sí?, y las universidades, ¿no?, trabajen. Obviamente que es difícil a veces sentarlos en una misma mesa en un proyecto común, ¿sí?, pero eso es un poco el modelo de desarrollo a nivel microterritorial, fundamentalmente, que tienen mayor impacto en estos territorios menos desarrollados, si querés, ¿no? Sí, así es. Bueno, hay una pregunta bastante específica de Javier del Huila. Él nos habla de digamos, hay una alta concentración concentración industrial alrededor del tema del café, es decir, todo el desarrollo agroindustrial en el café. Nos pregunta cómo podemos aprovechar mejor y generar valor en la cadena del café en el Huila. Estaba acá conversando con Alessandro y lo que podemos hacer es una revisión un poco más detallada para el Huila, Javier, y podemos compartirla contigo y, digamos, ver un poco un análisis similar al que se hizo a manera de ejemplo para Atlántico, para Antioquia, y pues tener una conversación más detallada. Nos pregunta también Víctor Hugo,
si hay posibilidades de que se haga algo parecido para el sector agrícola o si se ha hecho, digamos, algún ejercicio similar para el sector agrícola. Pues antes de dar la palabra a Cristian, pues fue un esfuerzo bastante amplio. Como vieron al principio en la introducción de Cristian, pues se contó con el apoyo del DANE a nivel, digamos, país, e intervinieron varios actores institucionales o gubernamentales del país, como la Agencia de Cooperación, la Agencia de Reintegración, pero también esto fue un proceso que contó con el apoyo y el acompañamiento de la cooperación italiana. Entonces, digamos, fue un trabajo de gran envergadura. No sé, en ese sentido, Cristian, si hay algún ejemplo, algún desarrollo similar para el sector agrícola. Sí, la idea es, primero volviendo al tema de café, obviamente, la producción de café entra dentro de la producción de alimentos, ¿no? Que serían hacer un análisis más desagregado. Acuérdense que acá estamos entrando a un nivel sectorial de 2 dígitos, la producción de café ya seguramente sea una clasificación a 4 dígitos, o sea, la información de base nosotros la tenemos, pero obviamente si entrásemos a 4 dígitos, estamos hablando de más de 300 sectores, ¿no? Obviamente iba a ser algo difícil, digamos, de presentar. Obviamente se puede hacer, los datos los tenemos. Y la idea, respecto a la última pregunta, es que sí, con el DANE lo que se espera es en los próximos 2 años empezar a incorporar esta metodología para el resto de las actividades económicas, o sea, el sector agrícola y agropecuario en general, el sector de servicios a la producción, el sector de comercio, digamos, entender un poco estas dinámicas territoriales, sectoriales también para las demás actividades económicas. O sea, este fue un primer ejercicio focalizado en industria manufacturera, pero sí, la idea es en los próximos años generar este tipo de reportes, de publicaciones para todos los sectores, ¿no? Obviamente requieren otra especificidad técnica, porque por ejemplo en el sector de comercio minorista las rotaciones los turnovers, digamos, son muy altos, sí hay una alta natalidad y mortalidad de empresas, o sea que requiere de otras técnicas de análisis. El sector industrial, empezamos por el de industria porque sabemos que son sectores, digamos, que tienen, digamos, una estabilidad, si quieren, tanto en el entrepreneurship como en la localización, o sea, no son procesos de relocalización dinámicos o muy dinámicos, como lo puede ser el del comercio minorista, ¿no? Es donde empresas pueden abrir y cerrar y relocalizarse mucho más fácilmente, ¿no? Obviamente cada sector tiene su especificidad, decidimos empezar con la industria, pero sí se va a extender al resto de los sectores. Perfecto. Bueno, respondiendo a esas preguntas, quisiera una vez más agradecerle a Cristian y a Alessandro por esta presentación. Consideramos que el Atlas es definitivamente una poderosa herramienta y va a ayudar a la toma de decisiones y temas de priorización y acompañamiento a sectores, incluso para procesos de atracción de inversiones. Es una herramienta bastante amplia y poderosa y pues les agradecemos haberla socializado hoy. Vamos a compartirles el Atlas a todos los asistentes y participantes en este webinar, así como la presentación, y pues esperamos seguir en contacto con el Observatorio PYME para algunas inquietudes o solicitudes puntuales de información que tengan las regiones. Y pues reiterarles que pueden seguir contando con la red Cluster para divulgar estos resultados y pues que finalmente se conviertan en material de toma de decisiones y de análisis en las regiones. Muchísimas gracias a ambos en este sentido y a todos los participantes por conectarse al webinar. Ok, un gusto, muchas gracias por la invitación y bueno, simplemente una noticia que este Atlas también va a estar colgado en una página que va a tener un acceso un poco más dinámico, o sea, más allá de que obviamente está el PDF para descargar y va a estar disponible, va a haber una página web ligada exclusivamente al Atlas para que tenga un acceso un poco más de consulta interactiva y más dinámica. Obviamente es una publicación de 500 páginas,
la idea es que sea más accesible, ¿no? Para el usuario orientado a este tipo de necesidades. Vale, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao.